El despertar de la esperanza. Egipto, un imperio glorioso, estaba sumido en la riqueza y el poder. En sus tierras doradas, los monumentos se alzaban como testamentos de la grandiosidad de sus faraones, y el Nilo, como un río eterno, fluía hacia el mar, bañando la vida y el sustento de una nación. Sin embargo, en medio de este esplendor, bajo el peso de la opulencia, se encontraba una verdad sombría y silenciosa: la esclavitud de los hijos de Israel. Durante siglos, el pueblo israelita había trabajado en las sombras de Egipto. Los rostros de los hombres, mujeres y niños que empujaban las grandes piedras y cavaban los profundos canales estaban marcados por el sudor y la desesperanza. El yugo de la esclavitud les había robado la libertad y las sonrisas, y a pesar de las promesas de sus padres, sus corazones comenzaban a perder la esperanza de que algún día serían libres. Los antiguos relatos de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob parecían lejanos, como sueños olvidados, pero en el fondo de su dolor, un pequeño susurro de esperanza seguía vivo. Y fue precisamente en ese rincón de desesperanza, cuando todo parecía perdido, que un hombre, criado en los pasillos del palacio de Egipto, se levantó, sin saber aún que su destino había sido marcado por el mismo Dios que había liberado a sus antepasados. Moisés, un hombre marcado por la historia, estaba lejos de ser el líder esperado. Criado en el palacio del faraón, había disfrutado de la riqueza y el privilegio, pero en su corazón siempre había sentido la inconformidad con su identidad. Sabía que su pueblo sufría, pero su vida como príncipe lo mantenía apartado de su verdadero destino. Sin embargo, la vida de Moisés estaba a punto de dar un giro irreversible. En sus primeros años, Moisés fue consciente de la diferencia entre su vida y la de los israelitas. Aunque fue adoptado por la hija del faraón, su sangre hebrea nunca lo abandonó. Desde pequeño, había visto cómo su pueblo sufría, cómo los látigos caían sobre sus espaldas, y cómo el trabajo forzado marcaba cada uno de sus días. Sin embargo, su lugar estaba en la corte real, y a menudo se veía atrapado entre dos mundos que no entendía completamente. Una tarde, mientras Moisés se encontraba en los campos observando las tribus que trabajaban, fue testigo de algo que cambiaría su vida para siempre. Un hombre israelita fue brutalmente golpeado por un guardia egipcio por simplemente levantar la cabeza para protestar contra la injusticia. El dolor de esa escena hizo que Moisés actuara sin pensar. Con furia en su pecho, atacó al guardia y en un impulso lo mató. Al instante, el peso de su acción cayó sobre él. El miedo lo invadió. Moisés sabía que en el palacio este acto de violencia significaba la muerte. En un arrebato de pánico, huyó al desierto, dejando atrás a su gente y al mundo que conocía. La huida fue rápida, y el joven príncipe de Egipto se vio convertido en un hombre sin hogar, marcado por el peso de su propio pecado. Los años pasaron, y Moisés se convirtió en un hombre que había dejado atrás la vida que una vez conoció. Se estableció en la tierra de Madián, donde trabajó como pastor, cuidando rebaños y viviendo en paz, o al menos esa era la ilusión que su vida le ofrecía. Con el tiempo, Moisés se casó con Séfora, la hija de un sacerdote madianita, y comenzó a criar una familia. Pero, aunque parecía haber encontrado una nueva vida, algo seguía ardiendo dentro de él. El recuerdo de su pueblo, el sufrimiento de los israelitas, nunca lo abandonó. Sabía que no podía permanecer ajeno a su destino para siempre. Una tarde, mientras Moisés se encontraba solo en el monte Horeb, el monte de Dios, algo extraordinario ocurrió. En medio de su jornada, una visión lo sorprendió. Una zarza ardía con fuego, pero extrañamente no se consumía. La llama danzaba sin quemar, y la tierra alrededor parecía vibrar con una energía indescriptible. Moisés, curioso y atónito, se acercó.
En ese instante algo que cambiaría su vida para siempre ocurrió. La zarza comenzó a hablar. «Moisés, Moisés». La voz resonó con poder, como si el mismo universo estuviera hablándole. El nombre de Moisés retumbó en sus oídos, llenándolo de una sensación extraña y reverente. Temblando, Moisés respondió: «Heme aquí». La zarza siguió hablando, explicando que Dios había escuchado el sufrimiento de los israelitas y que había llegado el momento de liberarlos. Moisés, al principio, se sintió incapaz, dudando de su habilidad para enfrentarse al faraón, el hombre más poderoso del mundo. La historia de su vida le parecía demasiado pequeña en comparación con el enorme desafío que Dios le pedía asumir. ¿Cómo podría un hombre como él, un fugitivo de Egipto, desafiar al faraón? Pero la voz que salía de la zarza no vacilaba. «Yo soy el que soy». La declaración de Dios era clara y llena de autoridad. El ser divino que estaba hablando a Moisés no era un simple dios egipcio o una deidad local. Era el creador del cielo y la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora, ese mismo Dios estaba llamando a Moisés para que liberara a su pueblo. El encuentro en el monte Horeb no fue solo una visión, fue el inicio de una misión que cambiaría el destino de toda una nación. Moisés, marcado por su huida, estaba ahora llamado a regresar a Egipto, enfrentarse al faraón y liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero el desafío era más grande que nunca. La vida de Moisés, marcada por la huida y el arrepentimiento, era ahora la clave para una batalla espiritual y política de dimensiones épicas. En el horizonte, el futuro de los israelitas comenzaba a formarse, pero el costo de la libertad sería más alto de lo que Moisés jamás imaginó. El desafío al faraón. El regreso de Moisés a Egipto no fue un viaje fácil. La determinación que sentía en su corazón choca con la abrumadora carga de la responsabilidad que se le había asignado. La última vez que había estado en Egipto, había huido por temor a la justicia del faraón, y ahora, sin embargo, el mismo faraón era el objetivo de su misión. La diferencia, sin embargo, era abismal. Moisés ya no era el príncipe de Egipto que había sido, ni siquiera el hombre que había huido hace tantos años. Era un hombre transformado, ungido por la voz misma de Dios. A su lado, Aarón, su hermano, también se convirtió en su apoyo inquebrantable. Los dos se preparaban para un viaje que cambiaría el destino de toda una nación. Al llegar a Egipto, la atmósfera parecía más pesada que nunca. Las altas murallas de la ciudad de Tebas, donde se encontraba el palacio del faraón, se alzaban imponentes, casi como una representación de la opresión bajo la cual vivían los israelitas. Mientras caminaban por las calles de la ciudad, Moisés no pudo evitar notar el contraste entre la opulencia de Egipto y el sufrimiento que su pueblo había soportado. Las mujeres egipcias paseaban adornadas con joyas, mientras que los israelitas, vestidos con harapos, se arrastraban bajo el yugo de la esclavitud. Moisés y Aarón llegaron al palacio del faraón, donde el eco de sus pasos resonaba como un presagio. Las puertas se abrieron ante ellos con la majestuosidad de la corte egipcia, y al entrar fueron recibidos por el faraón, quien los observó con desdén, como si la presencia de los dos hombres fuera una molestia. Moisés, aunque intimidado, no podía olvidar la voz de Dios en el monte Horeb, el llamado que lo había llevado hasta aquí. A pesar del poder del faraón, algo más grande que el propio faraón lo impulsaba. «¿Quién eres tú para desafiarme?», dijo el faraón, su voz profunda y autoritaria resonando en el vasto salón. La arrogancia del rey egipcio era tan evidente que Moisés casi podía sentirla en el aire. La mirada que el faraón le dirigió era como la de un león que observa a su presa. Para él, Moisés era solo una figura del pasado, un fugitivo que no merecía ser tomado en cuenta.
Con su corazón latiendo fuerte, Moisés no vaciló. Era el momento de hablar, y lo haría en nombre de Dios. Yo soy Moisés, hijo de Israel, y he venido en nombre del Dios de nuestros padres, el Señor. El Dios que vio el sufrimiento de su pueblo, el Dios que prometió la liberación, me ha enviado. Él ha dicho, deja ir a mi pueblo, para que me sirvan en el desierto. La sala se llenó de un silencio tenso. Moisés no había dicho solo palabras de desafío, había dicho palabras de poder. Al pronunciar el nombre del Dios de Israel, las antiguas promesas fueron renovadas ante el faraón, y el aire parecía vibrar con la tensión del momento. Sin embargo, la reacción del faraón no fue de temor, sino de desdén. ¿Quién es ese Señor del que hablas? No he oído de él, y no me importa lo que tu pueblo haya sufrido. Egipto es un imperio poderoso, y yo soy su soberano. No tengo ninguna razón para escuchar a un Dios extraño ni a ti, un esclavo que ahora pretende desafiar mi voluntad. La arrogancia del faraón era insoportable, pero Moisés, con la calma de quien sabe que está cumpliendo con una misión divina, respondió sin vacilar. El Señor dice, si no dejas ir a mi pueblo, traeré plagas sobre Egipto que no solo afectarán a ti, sino a todo tu reino. Si te niegas a escuchar, te mostraré el poder del Dios de Israel. El faraón lo miró con desdén, incapaz de comprender la magnitud de lo que se le decía. En su mente, Moisés no era más que un hombre sin poder, y las amenazas que él vertía no eran más que palabras vacías. Con un movimiento despreciativo de su mano, hizo una señal para que Moisés y Aarón se retiraran. Les ordenó que se marcharan y que no regresaran a molestarle de nuevo. «Váyanse de mi presencia», dijo el faraón, «y no me hablen más de ese Dios del que hablan. Yo soy el rey aquí, que mi voluntad prevalezca». La respuesta del faraón fue más que una negativa, fue un desafío directo. Moisés y Aarón, aunque contrariados, sabían que este era solo el primer paso de una confrontación mucho mayor. El faraón no entendía aún la magnitud de la lucha que se desataría. No solo estaba desafiando a Moisés, sino a Dios mismo. Esa misma noche, Moisés y Aarón se retiraron con la conciencia de que su misión acababa de comenzar. Sabían que lo que se avecinaba no era solo una lucha de poder entre dos hombres, sino una batalla espiritual en la que la opresión se enfrentarían a la liberación. Al día siguiente, como una advertencia divina, la primera plaga golpeó Egipto. En el Nilo, el río que había sido la fuente de vida de Egipto se convirtió en sangre. Un líquido oscuro y viscoso comenzó a brotar del río, cubriendo las aguas y matando a los peces. El hedor fue insoportable, y pronto todas las fuentes de agua se vieron afectadas. La tierra de Egipto, que había dependido de sus aguas para sobrevivir, se sumió en el caos. Los egipcios, aterrados por lo que ocurría, acudieron a los sacerdotes de sus dioses en busca de respuestas, pero no pudieron remediar la calamidad. El Nilo, su fuente de vida, se había convertido en una maldición. Moisés y Aarón, observando desde la distancia, sabían que esta era solo la primera de muchas plagas que caerían sobre Egipto. El faraón, sin embargo, no se conmovió. Aunque aterrorizado por el desastre, continuó negándose a liberar a los israelitas. La dureza de su corazón lo cegaba, y el reino de Egipto, con su orgullo y su poder, no estaba dispuesto a sucumbir ante un Dios que no reconocían. La batalla espiritual comenzaba con un río transformado en sangre, pero el faraón seguía aferrado a su poder. La resistencia de Egipto a liberar a los israelitas provocaría más desastres, y las plagas que seguían serían solo el principio de una confrontación épica que pondría a prueba la fe de Moisés y la voluntad de Dios para cumplir sus promesas.
En medida que las plagas se desataban, la libertad de los israelitas parecía más cerca, pero también el costo de esa libertad aumentaba. Las plagas y el duro corazón del faraón. La lucha entre Moisés y el faraón había llegado a un punto crítico. Cada vez que el faraón cedía ante las plagas, prometiendo liberar a los israelitas, el orgullo y la arrogancia en su corazón lo hacían retractarse una vez que la calamidad había pasado. Y con cada nueva plaga, la magnitud de la ira divina se hacía más evidente, más devastadora, como si el mismo Egipto estuviera siendo consumido por el juicio de Dios. La segunda plaga llegó como una advertencia más que el faraón no pudo ignorar. Las ranas invadieron Egipto cubriendo cada rincón, cada calle, cada casa. Los egipcios, acostumbrados a la limpieza y el orden, vieron cómo sus hogares y sus vidas se desmoronaban bajo el peso de la peste de las ranas. Las criaturas se arrastraban en todas direcciones, saltaban sobre las mesas, los asientos, los alimentos, las camas y en los templos de sus dioses. No había lugar seguro. El eco de sus croares invadía el aire, y la gente se sentía acosada por la invasión de esos seres, incapaz de escapar del caos. El faraón, atónito, llamó a Moisés, desesperado por encontrar una solución. Cuando la angustia fue demasiado para él, finalmente accedió a liberar a los israelitas. «Basta, llévense a su pueblo, liberen a Egipto de este tormento y los dejaré ir, solo eliminen las ranas de nuestras casas». Su corazón parecía rendido, pero su promesa estaba llena de falacias. Moisés aceptó, pero su respuesta fue simple. «¿Hasta cuándo seguirás con tu dureza de corazón, faraón?», dijo Moisés, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «Cuando las ranas desaparezcan, tu corazón será probado, y si sigues siendo obstinado, el juicio será aún mayor». El faraón, sin embargo, aceptó la condición y pidió a Moisés que intercediera ante su Dios. Cuando las ranas desaparecieron, el faraón, en lugar de cumplir su promesa, renegó nuevamente ignorando la advertencia. La tercera plaga fue aún peor. Las moscas. Millones de moscas negras y zumbantes invadieron Egipto, una peste más aterradora que las ranas. La plaga fue tan grave que el aire se llenó de insectos, los campos se cubrieron de ellos, y hasta los faraones y sus cortesanos comenzaron a sentirse impotentes. Todo Egipto quedó sumido en una nube de insectos que impedía cualquier actividad normal. La gente no podía comer, no podía dormir, y lo peor de todo, no podía escapar. Moisés, nuevamente, fue a confrontar al faraón. A pesar del sufrimiento, el faraón no cedió. «No voy a permitir que tu pueblo se marche», replicó con arrogancia, aunque su rostro estaba marcado por la fatiga y la desesperación. El caos que reinaba en el palacio no pudo despojar al faraón de su obstinación. El Nilo, las ranas, las moscas, son solo incidentes. Egipto es más grande que cualquier dios. Yo soy el faraón, y aquí mando yo. El corazón de Moisés, sin embargo, estaba lleno de compasión por el pueblo de Egipto, pero también de una firme resolución. Sabía que lo que se estaba librando no era solo una guerra política, sino espiritual. ¿Qué haría el faraón cuando la destrucción continuara? ¿Cómo podría ignorar el poder de un Dios que controlaba las plagas y los elementos? La cuarta plaga fue aún más devastadora. La peste en el ganado se desató y mató a todas las vacas, caballos, camellos, burros, ovejas y cabras de Egipto. Los campos que antes eran fértiles y el ganado que proporcionaba alimento fueron destruidos por esta plaga. Los egipcios miraban con horror cómo sus recursos se desvanecían, y muchos comenzaron a darse cuenta de que no podían seguir ignorando la ira de Dios. El faraón, cada vez más abatido por las consecuencias de su obstinación, intentó apaciguar a Moisés con una propuesta falsa.
Lleva a los israelitas, pero no te vayas lejos. Déjalos adorar a su Dios, pero que se queden dentro de los límites de Egipto. Moisés, una vez más, rechazó su oferta, pues sabía que la liberación de su pueblo debía ser total, sin restricciones. El faraón había demostrado, en cada uno de sus rechazos, que no tenía la intención de permitir que el pueblo de Israel fuera libre. Cada intento de comprometerse con Moisés era un intento de ganar tiempo, de eludir la voluntad de Dios. La quinta plaga fue el granizo. Desde las primeras gotas, la atmósfera se tornó sombría y pesada. El cielo se oscureció por completo, y cuando la tormenta comenzó, trajo consigo granizo tan grande como piedras cayendo sobre la tierra con furia. Los egipcios no habían visto nunca algo tan aterrador. La tormenta destruyó los cultivos, arrasó las casas y mató a hombres y animales por igual. Los templos, símbolos de su poder y su religión, fueron destrozados. El faraón, aterrorizado, llamó nuevamente a Moisés. «Haz que cese la tormenta y te dejaré llevar a tu pueblo», gritó el faraón. «Pero cuando pase, no te atrevas a dejar Egipto, porque mi corazón endurecido no te permitirá ir más lejos». La dureza del corazón del faraón había llegado a un nivel extremo. Incluso cuando las pruebas y calamidades caían sobre su reino, él persistía en su negativa, buscando alguna salida, pero sin rendirse ante la voluntad divina. La guerra espiritual entre Dios y el faraón estaba lejos de terminar, y Moisés sabía que lo peor aún estaba por llegar. Las siguientes plagas serían aún más devastadoras. El corazón del faraón se iba sellando con cada rechazo, y el destino de Egipto se acercaba al final de su resistencia. Con cada plaga, el tiempo para la liberación de los israelitas se hacía más urgente, y Moisés estaba a punto de enfrentarse al mayor desafío de todos, el último golpe, el más terrible y definitivo. La última plaga y el juicio final. La intensidad de las plagas que habían caído sobre Egipto hasta ese momento era indescriptible. El faraón, sin embargo, continuaba con su obstinación, y parecía que con cada nueva calamidad, el corazón de Egipto se volvía más y más duro, más cerrado al arrepentimiento. Moisés, aunque profundamente afectado por el sufrimiento de los egipcios, sabía que la voluntad de Dios debía cumplirse y que el destino de su pueblo estaba en juego. A medida que las plagas avanzaban, los egipcios comenzaban a sentir una creciente desesperación. La vida diaria, que una vez fue rica y próspera, se había convertido en una pesadilla. Cada nueva plaga no solo destruía sus recursos, sino que también socavaba su creencia en su propio poder. Los templos que antes se erguían en honor a sus dioses, ahora eran solo ruinas, y las tierras que habían sido fértiles durante generaciones estaban plagadas de insectos, animales muertos y cultivos arrasados. Las tierras de Egipto ya no eran la gran nación que habían sido. La plaga de las langostas fue la siguiente en caer. Esta plaga fue más feroz que cualquiera de las anteriores. En el horizonte, una nube de langostas se levantó, tan densa que cubrió el sol. A medida que se acercaban, el aire se tornaba más denso, y la tierra parecía oscurecerse bajo el inminente ataque de las criaturas. Miles de millones de langostas se posaron sobre la tierra, devorando todo a su paso. Los pocos cultivos que el granizo y la peste de ganado habían dejado intactos fueron consumidos por las langostas en cuestión de horas. No quedó nada. Los egipcios, temblorosos y sin esperanza, observaron cómo su sustento se desvanecía ante sus ojos. Incluso los más poderosos sacerdotes y magos de Egipto se sintieron impotentes ante la magnitud de la plaga. Moisés y Aarón, con corazones pesados por el sufrimiento, sabían que esta plaga era solo una antesala de lo que aún estaba por venir. Cada plaga había sido un castigo divino, pero la 10ª plaga, la última, sería el juicio final
que sellaría el destino de Egipto. La plaga de la oscuridad fue la siguiente en seguir. Por 3 días, un manto de oscuridad profunda cubrió todo Egipto. No se podía ver nada. El día y la noche se unieron en un solo espacio de absoluto vacío. La oscuridad era tan espesa que nadie podía moverse, hablar, ni siquiera respirar sin sentir la presión del aire sobre ellos. Las personas se sentían atrapadas en una niebla espesa que los rodeaba. Los templos, las casas y las calles quedaron en completa oscuridad, sin poder ver ni un solo destello de luz. La oscuridad no era solo una manifestación física, sino también un simbolismo del alejamiento de Egipto de Dios. La arrogancia del faraón, su desafío y su desprecio por el poder divino lo habían llevado a este punto. La oscuridad había cubierto no solo su tierra, sino también su alma. En este tiempo de tinieblas, Moisés fue enviado nuevamente para advertir al faraón, pero su corazón seguía siendo inquebrantable. Así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo haces, te enviaré la última plaga, y será un juicio que nunca podrás deshacer. Moisés dijo con voz firme, aunque sabía lo que el faraón haría. El faraón, en medio de la oscuridad, respondió: ¿Y qué quieres ahora, Moisés? Lo que haces no tiene sentido. Mi imperio sigue intacto y mi voluntad no será quebrantada. El pueblo de Israel no irá a ningún lado. Pero lo peor aún estaba por llegar. Dios había reservado la plaga final, la más devastadora, para mostrar la verdadera magnitud de su poder, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. La voz de Dios resonó en el corazón de Moisés, quien sabía que la hora del juicio había llegado. Este castigo no solo caería sobre el faraón, sino sobre todo Egipto, desde el hijo más pequeño hasta el más grande, desde el siervo más humilde hasta el faraón mismo. El ángel de la muerte pasaría por todo Egipto esa noche, y la vida de los primogénitos sería arrebatada. Pero Dios les dio a los israelitas una forma de evitar esta tragedia. Debían sacrificar un cordero sin mancha y colocar su sangre en los dinteles de las puertas de sus hogares. El ángel de la muerte, al ver la sangre, pasaría por alto esas casas y las preservaría. Moisés, con gran dolor y tristeza, dio este mensaje a los israelitas, sabiendo que el futuro de su pueblo estaba ligado a la obediencia a la voluntad divina. Al mismo tiempo, advirtió a los egipcios sobre la inminente tragedia. Aunque muchos egipcios comenzaban a sentir el miedo y la culpa, el faraón seguía siendo inflexible, su orgullo más grande que su dolor. Él no creyó, no se arrepintió, y sus corazones siguieron endureciéndose. Esa noche, el ángel de la muerte recorrió Egipto, llevándose las vidas de los primogénitos de los egipcios. Las casas de los israelitas, marcadas con la sangre del cordero, fueron protegidas. Pero en cada casa egipcia, desde el palacio real hasta la choza más humilde, el dolor y el lamento se levantaron. Los padres lloraban por sus hijos, los esposos lloraban por sus esposas, y el faraón, al enterarse de la tragedia que había golpeado a su casa, se levantó en medio de la oscuridad de la noche. En ese momento, por fin, su orgullo fue quebrantado. La pérdida de su propio hijo primogénito fue el golpe final que lo hizo reconocer el poder de Dios. Pero ya era demasiado tarde. El juicio divino se había cumplido. Con el alma rota, el faraón finalmente envió a Moisés y a Aarón a que llevaran a su pueblo lejos de Egipto. Vayan, llévense a su pueblo y vayan a donde su Dios les ha dicho. No quiero verlos más. Gritó el faraón derrotado, su voz temblando de desesperación. La libertad que tanto anhelaban los israelitas estaba al alcance de su mano. Pero el precio que Egipto pagó fue terrible. La muerte, la destrucción y el sufrimiento fueron los compañeros de esa última noche de juicio.
Moisés, aunque sabía que el destino de su pueblo estaba asegurado, sentía una tristeza profunda por el sufrimiento que Egipto había sufrido a causa de la obstinación de su faraón. Aún así, el pueblo de Israel se levantó con esperanza, sabiendo que la promesa de Dios se había cumplido. La travesía hacia la libertad había comenzado. La partida de Egipto y la liberación del pueblo de Israel. La madrugada del día siguiente a la muerte de los primogénitos, un silencio pesado se cernía sobre Egipto. En las casas del pueblo egipcio, el lamento y el dolor eran insoportables. Los padres lloraban por sus hijos y las madres no podían creer la tragedia que había golpeado a sus hogares. El faraón, destrozado por la pérdida de su propio hijo, finalmente cedió ante la voluntad de Dios. La ironía del destino fue dolorosa. Fue la muerte de su primogénito lo que quebró su obstinación, pero a un costo terrible. A las puertas del palacio, Moisés y Aarón recibieron la orden final del faraón. Vayan, llévense a su pueblo y vayan a donde su Dios les ha dicho. No quiero verlos más. Déjenos en paz, dijo el faraón, su voz rota por el dolor y la frustración. El pueblo de Israel, que había vivido en la esclavitud durante generaciones, vio una puerta abrirse ante ellos. Pero esa puerta no solo les ofrecía la libertad, sino también la incertidumbre. No sabían qué les esperaba en el futuro, ni cuánto tiempo tomaría el viaje hacia la tierra prometida. Sin embargo, sabían que finalmente el poder de Dios les había dado la oportunidad de escapar de la opresión de Egipto. La promesa de libertad se había cumplido, pero a un gran precio. Con el corazón aún lleno de emociones encontradas, Moisés comenzó a organizar la partida del pueblo. Decenas de miles de israelitas, hombres, mujeres y niños, comenzaron a caminar hacia la salida de Egipto sin más posesiones que lo que podían cargar consigo. Cada familia llevaba consigo algo muy valioso, un cordero sacrificado, cuya sangre había sido puesta en los dinteles de sus puertas, como señal de la protección divina. Esa sangre, ahora un símbolo de redención, representaba la esperanza de un futuro libre, lejos del sufrimiento. Mientras marchaban, las primeras luces del día comenzaron a iluminar el cielo, pero el sol, que para muchos representaba un nuevo comienzo, no podía desvanecer la sensación de incertidumbre que los rodeaba. A su alrededor, las tierras de Egipto, que por tanto tiempo habían sido su cárcel, ahora quedaban atrás, pero el desierto y lo desconocido se extendían ante ellos. La travesía por el desierto no sería fácil, y Moisés lo sabía. Los israelitas no solo enfrentaban el calor abrasador del desierto, sino también la escasez de agua y comida. Durante siglos, Egipto había sido su fuente de sustento, pero ahora tenían que confiar completamente en Dios para proveerles lo necesario para su supervivencia. Moisés les recordó una y otra vez que no estaban solos, que Dios iba delante de ellos, guiándolos. Una nube de gloria comenzó a moverse por encima de ellos como una señal visible de la presencia de Dios. Durante el día, la nube los guiaba, cubriéndolos del sol abrasador del desierto. Por la noche, la nube se convertía en fuego, iluminando el camino y protegiéndolos de los peligros del desierto. La presencia de Dios estaba con ellos, dándoles la certeza de que no estaban abandonados. Era un milagro que solo podría haber sido obra de un poder superior. Pero la incertidumbre aún reinaba. El camino hacia la libertad no era un trayecto seguro ni fácil. Las dificultades que enfrentaban eran colosales. ¿Dónde encontrarían agua en medio del desierto? ¿Cómo podrían sobrevivir sin el sustento que Egipto les había proporcionado? Además, había un sentimiento de miedo que comenzaba a instalarse en algunos corazones del pueblo. Habían sido esclavos durante tanto tiempo que algunos se preguntaban si, al final, Dios realmente los llevaría a la tierra prometida. El momento de la duda llegó pronto.
Después de varios días de caminar, los israelitas llegaron a un lugar donde no había agua. El calor del desierto era insoportable y el pueblo comenzó a murmurar y quejarse. La falta de agua los había dejado al borde de la desesperación. Moisés, sintiendo la angustia de su pueblo, se dirigió a Dios en oración, pidiendo ayuda, y Dios respondió. Le ordenó a Moisés que golpeara una roca con su bastón. Cuando lo hizo, milagrosamente, agua comenzó a brotar de la roca, refrescando al pueblo y a sus animales. El pueblo, asombrado, bebió el agua con avidez. Fue un recordatorio poderoso de que, aunque el camino era arduo, Dios estaba proveyendo cada paso del camino. El pueblo por un momento se calmó y la esperanza volvió a arder en sus corazones. No mucho después se desató otro desafío. La falta de comida comenzó a ser un problema aún mayor. El pueblo de Israel, cansado y hambriento, comenzó a murmurar nuevamente. Recordaban los días en Egipto cuando tenían pan para comer, aunque a costa de su libertad. Se quejaban diciendo, ¿por qué nos trajiste hasta aquí, Moisés? Para morir de hambre en este desierto. Nos habríamos quedado en Egipto, al menos allí comíamos. Moisés, angustiado por las quejas, se dirigió nuevamente a Dios, y Dios le prometió que proveería comida para el pueblo. Al día siguiente, Dios hizo llover maná del cielo, un pan celestial que cubrió la tierra como el rocío de la mañana. Cada israelita pudo recoger el maná para alimentarse, y por la tarde, cuando el hambre se desataba nuevamente, las codornices comenzaron a volar hacia ellos, proporcionando carne para comer. El pueblo, aunque inicialmente desconfiado, pronto se dio cuenta de que no solo habían sido liberados de la esclavitud, sino que también estaban siendo alimentados y guiados por el mismo Dios que les había prometido la libertad. Dios estaba cuidando de ellos en cada paso. Sin embargo, el camino era largo, y a medida que se adentraban más en el desierto, los desafíos aumentaban. El espíritu de libertad y la providencia de Dios seguían guiando al pueblo. A pesar de las dificultades, cada uno de esos milagros era una prueba más del amor y la fidelidad de Dios hacia los israelitas. Dios no solo había liberado a su pueblo de la opresión, sino que les estaba enseñando que debían depender completamente de Él. La libertad no solo significaba huir de Egipto, sino también aprender a confiar en el poder de Dios en todas las circunstancias. Con cada milagro, el pueblo de Israel se fortalecía, aunque las pruebas no cesaban. La travesía en el desierto sería larga, pero cada paso los acercaba más a la tierra prometida. El desierto, con todos sus desafíos, se convirtió en el lugar donde los israelitas aprenderían a confiar plenamente en Dios, a vivir bajo su provisión y dirección, y a descubrir que la verdadera libertad no era solo física, sino también espiritual. El camino hacia la tierra prometida. La travesía por el desierto había comenzado, y los israelitas, aunque libres de la esclavitud de Egipto, se encontraban ahora ante un desafío aún mayor: la lucha por la fe. Habían sido liberados de un yugo físico, pero la verdadera libertad, como pronto aprenderían, no solo se trataba de escapar de un lugar, sino de aprender a vivir bajo la dirección divina y a depender completamente de Dios en todo momento. El desierto, vasto y vacío, era a la vez un refugio y un lugar de prueba. Había sido el lugar de la liberación, pero también se estaba convirtiendo en el lugar donde el pueblo de Israel debía aprender a confiar. A pesar de los milagros asombrosos que habían presenciado, los murmullos no cesaban. La gente, todavía acostumbrada a la esclavitud y al control opresivo de Egipto, luchaba por comprender la idea de una libertad verdadera, una que significaba tanto autonomía como obediencia. El monte Sinaí,
La alianza de Dios con su pueblo. Después de varias semanas de marcha, los israelitas llegaron a las laderas del monte Sinaí, un lugar sagrado, y allí algo aún más grande que su liberación estaba por ocurrir, la alianza entre Dios y su pueblo. Dios los había liberado con mano poderosa y ahora les daría una ley, un pacto que los definiría como su pueblo elegido. Moisés subió al monte, y mientras estaba en la cima, Dios habló directamente con él. En ese momento, la tierra tembló, el cielo se cubrió de nubes oscuras, y el sonido de un cuerno resonó en el aire, como si el universo entero estuviera observando ese momento sagrado. «Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios», dijo Dios a Moisés. «Si obedecen mis mandamientos, serán un reino de sacerdotes y una nación santa». Moisés descendió del monte con la ley de Dios, los 10 mandamientos, que serían el fundamento sobre el cual se construiría la vida del pueblo de Israel. Dios les mostró cómo vivir en justicia, en paz y en reverencia a Él, estableciendo principios que transformarían a los israelitas no solo como una nación física, sino como un pueblo dedicado a su nombre. El pueblo, al ver el resplandor de la gloria de Dios sobre Moisés, se postró ante él, temerosos, pero también llenos de asombro. Los mandamientos eran claros, y Moisés les transmitió cada palabra, estableciendo un pacto divino que perduraría por generaciones. «No tendrás dioses ajenos delante de mí», dijo Moisés, leyendo las palabras de Dios. El pueblo, escuchando, entendió que la liberación no solo era física, sino que implicaba una transformación espiritual profunda. Los israelitas debían aprender a vivir de acuerdo con los principios divinos para que su nueva libertad no se desvaneciera en la anarquía o el caos. La rebelión de Israel y la adoración del becerro de oro. Sin embargo, la fe de los israelitas se vería puesta a prueba una vez más. Mientras Moisés estaba en la cima del monte, recibiendo más instrucciones de Dios, el pueblo abajo comenzó a inquietarse. El miedo y la incertidumbre comenzaron a consumirlos. Habían sido liberados, pero ahora se enfrentaban a la incertidumbre de un futuro en el desierto. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Por qué tardaba tanto? ¿Y qué pasaría cuando se encontraran con el hambre, la sed y los peligros del camino? La falta de paciencia llevó a los israelitas a tomar una decisión desastrosa. «Haznos dioses que vayan delante de nosotros», pidieron al hermano de Moisés, Aarón, quien era el encargado de cuidar al pueblo en su ausencia. Desesperados, pidieron que hiciera un ídolo para guiarlos, y Aarón, bajo presión, cedió. Con el oro que tenían, moldearon un becerro de oro y comenzaron a adorarlo diciendo: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Este acto de idolatría fue una violación directa del primer mandamiento dado por Dios. La ira de Dios se encendió, y él ordenó que Moisés descendiera rápidamente del monte. Moisés, al ver lo que había sucedido, rompió las tablas de la ley, un símbolo de la ruptura entre Dios y su pueblo. ¿Cómo podían adorar un ídolo después de haber sido liberados con tanto poder y gloria? Con gran pesar, Moisés reprendió a los israelitas por su falta de fe y obedeció la orden de destruir el becerro de oro. El pueblo fue castigado por su pecado, y Moisés tuvo que interceder por ellos ante Dios, rogando por su perdón. El sacrificio y la intercesión de Moisés fueron fundamentales para que Dios no desechara a su pueblo. A pesar de sus transgresiones, Dios mostró misericordia y renovó su pacto con los israelitas, recordándoles que su fidelidad no dependía de su perfección, sino de su amor eterno. El maná y las codornices, la providencia continua de Dios. En los días que siguieron, las pruebas continuaron, pero la provisión de Dios nunca faltó.
Aunque la vida en el desierto era difícil, Dios nunca permitió que el pueblo de Israel pereciera. El maná, un alimento misterioso que caía del cielo cada mañana, les proporcionaba todo lo necesario para sobrevivir. Cada mañana, cuando el sol salía, el pueblo encontraba pequeñas semillas blancas sobre el suelo, que parecían escarcha. Este maná era un alimento celestial que alimentaba a millones, y cada israelita debía recoger solo lo que necesitaba para el día, confiando en que Dios les proveería nuevamente al día siguiente. Además del maná, cuando el pueblo comenzó a quejarse por la falta de carne, Dios envió codornices que cubrieron el campamento. Una vez más, el pueblo de Israel fue alimentado milagrosamente, recordándoles que no solo Dios los había liberado, sino que también Él se encargaba de sus necesidades diarias. Cada uno de estos milagros, aunque podría parecer simple en la superficie, era una lección profunda. La fidelidad de Dios no tiene fin, y en Él podemos confiar completamente. La promesa de la tierra prometida. Después de muchos desafíos, el pueblo de Israel llegó finalmente a las puertas de la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. El viaje había sido largo y lleno de dificultades, pero ahora, al mirar hacia el horizonte, podían ver que la tierra de Canaán estaba a su alcance. El desierto, con sus pruebas y milagros, había sido un lugar de formación, de purificación y de enseñanza. La batalla por la tierra prometida no sería fácil, pero Israel ya había aprendido que con Dios a su lado podían superar cualquier obstáculo. El pueblo había pasado de ser un pueblo esclavo, desesperado y sin esperanza, a un pueblo que había sido modelado y fortalecido por el poder y la providencia de Dios. Sabían que, aunque el camino era incierto y el futuro estaba lleno de retos, Dios les daría la victoria. La historia del Éxodo no es solo una narrativa de liberación física, sino una lección espiritual de fe, obediencia, confianza y esperanza. El viaje de Israel en el desierto simboliza las luchas que todos enfrentamos en nuestra vida espiritual. El reto de confiar en Dios cuando las circunstancias son difíciles, el proceso de aprender a vivir bajo su voluntad y la transformación de un pueblo esclavo en una nación libre comprometida con Él. Así como Moisés guió a Israel a través del desierto, todos estamos llamados a seguir a Dios a través de los desafíos de nuestra vida, confiando en su provisión y en su promesa de que, al final, llegaremos a nuestra tierra prometida. La historia del Éxodo nos recuerda que la libertad es un regalo divino, pero que requiere obediencia, fe y un corazón dispuesto a caminar bajo la guía de Dios.